Vamos ahora a construir el listado de las propinas, un listado histórico, y para esto necesitamos un layout. El listado está en la parte inferior. Noten que esta es una etiqueta, un text view, y aquí abajo está el listado. Para eso vamos a usar un recycler view. Cada fila del recycler view va a tener un layout con un text view y un formato similar al de esta etiqueta. Entonces necesito crear un layout para el recycler view, que este va a ir dentro del fragmento, y un layout para cada una de las filas. Para trabajar el recycler view voy a utilizar un modelo. Podría únicamente guardar un string, pero quiero que aprendamos a cómo construir un plain old Java object. Y vamos a modelar los datos de la propina. Este plain old Java object, que le vamos a llamar tip record, va a tener algunos campos. Queremos que refleje el total, el porcentaje de propina y la fecha y la hora en que esta propina fue calculada. Para ello tenemos tres datos: double, bill, o sea, bill va a ser el nombre del total y es de tipo double; tip percentage, que es de tipo entera; y timestamp, que es de tipo date. Vamos a tener getters y setters para cada uno de estos campos, pero además vamos a tener dos métodos adicionales. Uno que va a calcular la propina en base al total y al porcentaje, y otro que le va a dar formato a la fecha. La fecha, que es un tipo de dato date, va a estar guardada de cierta forma en el record, y con getDateFormat voy a recibir un string. Aquí estoy rompiendo un poco el principio de responsabilidad única, porque el record únicamente debería almacenar y este último método está dándole formato a algo de visualización. Sin embargo, lo estamos haciendo así por facilidad de la implementación, pero sí es muy importante tener claro los principios de Solid, donde la S es Single Responsibility Principle o principio de responsabilidad única, y que cada clase debería tener una sola tarea. En este caso le estoy asignando a la clase de representación también la tarea de dar formato. De nuevo, lo estamos haciendo únicamente por mantener el ejemplo simple, pero tenemos que tener claro qué nos lleva a hacerlo, por qué lo estamos haciendo y si vale la pena o no hacerlo. Entonces, este va a ser mi representación, va a ser mi plain old Java object para poder representar cada uno de los registros que voy a guardar de propina. Vamos a empezar entonces con el layout aquí. Tenía un text view que no me interesa, y en vez de eso voy a tener un android.support. Veamos si aparece por ahí el recycler view. No lo veo, no lo veo, no lo veo. View, este no es menu, sino es widget. Widget.recyclerView. Y vamos a tener algunos campos básicos: ancho y alto. Entonces, además de eso, le vamos a agregar un identificador. El identificador, aquí voy a dar una sugerencia. Solo déjenme asegurarme que sí lo tengo importado para no tener problemas más adelante. Sí, tengo importado aquí el recycler view. El identificador debería tener un nombre recycler view descriptivo y me va a servir para obtener este elemento. Además de esta modificación que hice, vamos a crear otro archivo. Vamos a ver esto, me está dando un pequeño problema. Así. Está sobre widget recycler view, ahora sí me lo completó. Tenía un typo ahí. Y ahora sí lo visualiza bien, entonces aquí va a estar mi listado. Ok. Vamos a crear aquí otro elemento de layout, y a este le llamamos item row, y le vamos a poner únicamente un linear layout. Recordemos que nuestro render o lo que vamos a mostrar no es muy complicado. Tenemos un text view, le vamos a poner que sea de apariencia grande, y le vamos a poner un identificador. A este le llamamos txtContent, y además de eso lo vamos a centrar. Entonces le agregamos Android Gravity Center. Probemos con Layout Gravity. Layout
Cavity. Ahora sí. Está centrado. No necesito en realidad un padding, pero para tener algo de separación lo vamos a agregar. Y vamos a usar el mismo Dimens que ya teníamos como un margen horizontal. Entonces esto, si se dan cuenta, genera como dentro de la caja un espacio, pero es interno. El margen es afuera de esta caja que aquí está marcada, pero en realidad no vemos los bordes. El padding es adentro. Ok, y con esto tengo listo mi layout. Ahora me corresponde implementar la funcionalidad del Recycler View.